Muy buenas Padawans de la galaxia, yo soy Icarus y hoy os traigo la historia del Padawan Thane Carrick de Star Wars Leyendas de Caballeros de la Antigua República. Si estáis pensando en adquirir un sable de luz, podéis hacerlo a través de NSabers, el mejor fabricante de réplicas de espadas láser. Además de una gran variedad, con mi código HELLOTHERE tendréis un 7% de descuento en cualquier sable. Además, no olvidéis que si compráis en Amazon a través de mis enlaces en la descripción, sea lo que sea, estaréis ayudando mucho al canal. Simplemente tendréis que hacer clic en el enlace y buscar el producto que queréis y comprarlo. Ahora sí, os dejo con el vídeo. Proveniente del planeta Faeda, Thane fue descubierto por un desconocido caballero Jedi y presentado a la Orden Jedi para la prueba cuando era muy joven. Provenía de una familia donde había 4 hermanas. Su padre, Arban, era un contable con un trabajo sin futuro en un banco en ninguna parte, y su madre, Reyva, era una jardinera. Aunque el maestro Jedi Bandar Tokare describía la capacidad de Thane en la fuerza como marginal, fue aceptado en la Academia Jedi en Dantooine. En Dantooine, Thane fue entrenado por el maestro Bandar junto con Sad Helaban, Kamlin, Oyo y Gar. Sin embargo, sus habilidades Jedi no avanzaron en lo que podría haber esperado en la Academia. En el 3964 antes de la batalla de Yavin, Thane estaba siendo instruido por el maestro Lucien Dray en la Torre Jedi en el mundo ciudad de Taris. Aquí la capacidad de Thane para formar amistades fue demostrada por su atracción emocional a Shel Yelaban, la hermana de su mejor amigo Saz. Sin embargo, Thane luchaba por mantenerse al día con sus compañeros Padawan en Taris. Su torpeza con la fuerza se puso de manifiesto a menudo con su búsqueda permanente del comerciante del mercado negro, Mar Hieroglyph. Thane estaba interesado en la rápida propagación de las guerras mandalorianas y otros temas que afectaban a la Orden Jedi, pero se sentía aislado en Taris y dudaba de su capacidad de convertirse en un caballero Jedi. Sin embargo, recibió el estímulo del caballero Jedi Alec Skin, que más adelante se conocería como Darth Malak, que lo había rescatado de un destino sombrío cuando salvó a Thane de la muerte cuando había fracasado en su plan para capturar a Greef. En ese momento, Alec no reveló su nombre, pero se identificó como Squin. La maestra Jedi, Anilia, detectó un cambio oscuro de la fuerza justo después de que Alec hablase a Thane. Una visión que mostraba 4 individuos y el regreso de los Sith. En efecto, los maestros Jedi en Taris estaban preocupados de que al parecer uno de sus Padawan a su vez cayese al lado oscuro o peor aún, todos ellos. Los temores de los maestros acerca de sus Padawans llegaron a medidas desesperadas. Los maestros Jedi mataron a sus Padawans, con la excepción de Thane, que llegó más tarde debido a la captura de Greef, descubriendo así a sus maestros en medio de su crimen y logró escapar. Irónicamente, como Thane descubrió más tarde, su propia ineptitud lo salvó 2 veces. Al tratar de pagar por los daños que causó a un restaurante, vio a Greef en las calles. Usando su dinero finalmente capturó a su adversario, pero en lugar de llevar a Greef a las autoridades fue rápidamente a la Torre Jedi. No solo fue su llegada tardía lo que le salvó. Sad Yelaban originalmente iba a ser culpado por el delito. Sin embargo, la demora y el hecho de que Lucien llevase su sable de luz como los otros maestros indicó que Thane iba a ser nombrado caballero, que los maestros confirmaron con una historia inventada a toda prisa sobre su supuesta relación especial con la fuerza y la creciente demanda de caballeros Jedi debido a la decisión de los revanchistas para luchar contra la invasión mandaloriana. Sin embargo, Sad comenzó a sospechar ya que los maestros nunca habían tratado a Thane en serio y su incredulidad y la creciente beligerancia instó a los maestros a iniciar la masacre de Padawans. Thane llegó momentos después de que los otros 4 fueran asesinados. Huyendo de los maestros Jedi a los que una vez sirvió, Thane no tuvo más remedio que huir. Se llevó a Greef con él en una persecución en Speeder que los embistió a través de una escuela. Se escondieron en un vertedero de basura de la cafetería, pero accidentalmente resbalaron y cayeron en la sórdida ciudad baja de Taris. Mientras tanto, los maestros Jedi incriminaron con éxito a Thane y Greef por la masacre de Padawans, sabiendo que el consejo de Dantooine no creía que podría haberlo hecho con su falta de habilidad, y dijeron que supuestamente recibió ayuda del lado oscuro. Thane decidió que debía regresar a cada lugar donde había sido entrenado para descifrar por qué los maestros lo habían traicionado. Después de hacer autostop con algunos recolectores de basura Wookiees y un encuentro cercano con los Vulcar negros, Greef llevó a Thane a Jung Junction, donde se encontraron con el anciánico mecánico Camper y su amiga Yarael. Yarael sospechaba del dúo fugitivo y atacó a Thane, eclipsando al joven Jedi con sus habilidades con un bastón de choque, incluso frente al sable de luz de Thane.
Inicialmente tanto Jarael como Camper se negaron a ayudar a Thane, sin embargo, cuando una fuerza liderada por el agente Nuana Schwartz y Lucien llegó a la escena, Jarael y Camper permitieron que Thane y Grip escaparan con ellos en su nave, el último recurso. Sin embargo, la nave no había volado en años y pronto se detuvo en el campo de asteroides en órbita alrededor de Taris. Mientras los demás pasajeros dormían, Thane envió una transmisión al maestro Bandar Tokare, quien creyó su historia. Pero para sorpresa de Thane, el maestro Bandar comenzó a especular que Thane podía haber asesinado a sus amigos, pero no recordaba el incidente correctamente. Le aconsejó a Thane que contactara a uno de los cónsules Jedi en Taris, quienes por supuesto estaban tratando de atraparlo. Thane fue interrumpido en medio de su discurso con Bandar por Jarael, quien lo noqueó con su bastón de choque. Después de su transmisión a Dantooine, Thane rápidamente se dio cuenta de que era extraño que 4 de los 5 maestros estacionados en Taris, excepto Lucien, fueran cónsules: Anilia, Fel, Ranatei y Shamar. Descendió con Jarael a la luna rebelde con la esperanza de encontrar pistas sobre el misterio de la masacre de los Padawan. Mientras estaban allí, el dúo descubrió el droide T1LB, destruido, que podría haber tenido información de por qué los maestros asesinaron a sus Padawans. LB había estado presente en las pruebas Jedi, pero se había caído tontamente del borde de un acantilado. Thane se dio cuenta de que sus maestros habían arrojado a LB por el acantilado para evitar que presenciaran su conversación, ya que los Padawans habían saltado de la órbita sin sufrir daño. Sin embargo, antes de que pudieran localizar la información de LB, Lucien Drake y las fuerzas de la República descendieron a la superficie de la Luna para detener a Thane. Gracias a un ataque sorpresa de Camper y Grip, tanto Thane como Jarael escaparon ilesos y con el banco de memoria de LB en sus manos. Camper hizo todo lo posible para transferir el banco de memoria de LB a otro cerebro droide y le dio un vocabulador y un holoproyector. Thane le pidió a LB que recordara los últimos momentos de sus grabaciones. Thane vio una revelación: sus propios maestros habían guardado un oscuro secreto. Resultó que los 4 maestros, excepto Lucien, habían tenido visiones aterradoras del futuro, lo que finalmente los llevó a cometer los asesinatos. Todos los maestros vieron a un Lord Sith envuelto en una armadura rojo y armado con un sable de luz de hoja roja, responsable de sus propias muertes. Feln fue el primero en suponer que la figura rojo simbolizaba a uno de sus Padawans, cada uno de los cuales llevaba un traje ambiental rojo en la luna en ese momento. Thane ahora sabía la verdad sobre sus amos. Sin embargo, momentos después de que se terminara la proyección de LB, la nave fue atraída por el rayo tractor del Oroco, una nave espacial cazarrecompensas, capitaneada por Valius Jin. Después de algunas negociaciones, Grip determinó que la libertad de Thane no era negociable, pero que los demás miembros del grupo podían quedar libres. La recompensa por la cabeza de Thane era demasiado alta para que Jin dejara ir al Padawan. Grip y Thane hicieron un plan alternativo. Thane iría y luego distraería al guardia y tomaría la nave para escapar. Sin embargo, no predijeron que Jarael estaba esperando allí para cortarle el paso. Ella le recordó que no había nada malo en correr, pero que uno no debía poner en peligro a los demás para salvarse uno mismo. Thane no quería morir, pero tampoco quería perder a sus nuevos amigos. Tomó la única decisión que tomaría un verdadero Jedi. Decidió detener la profecía y entregarse a los maestros. Valius llevó a Thane a Taris y lo arrastró hasta la ciudad alta, ahora llena de una multitud exultante e impaciente por ver castigar al asesino hasta la Torre Jedi. El destino del joven Padawan estaba por fin en manos de los 5 maestros. Se prepararon finalmente para acabar con la vida de Thane. Fue en ese momento que Jarael, vestido como el misterioso Lord Sith de los 5 maestros, completo con el traje rojo, el casco cerrado y el sable de luz de Thane, decidió rescatar al Padawan. Escaparon con la ayuda de Camper y Grip dentro del último recurso, después de lo cual Grip ofreció un lugar en su organización que consistía solo en él mismo, a lo que Thane aceptó, feliz de que alguien finalmente creyera en él. Lucien, desesperado, salió corriendo de la torre para alcanzar a su antiguo aprendiz mientras abordaba el último recurso. Admitió haber subestimado a Thane y le pidió que, si tenía la intención de huir, abandonara las costumbres Jedi porque, como dijo Lucien, necesitaba temer el oscuro destino que los otros maestros habían previsto. Thane se negó, diciendo que el miedo conduce al lado oscuro. Thane logró escapar de los maestros una vez más, pero con terribles consecuencias para Taris. Debido al repetido fracaso de los maestros en atrapar al supuesto asesino de Jedi, la confianza del público en ellos se desplomó hasta el punto de que el Consejo Jedi los llamó a Coruscant.
En un esfuerzo para evitar que los maestros lo siguieran, Greef determinó que necesitaban asustarlos y por eso se le ocurrió una profecía falsa que Thane les diría a los maestros en una transmisión holográfica. Aproximadamente 3 semanas después de su fuga, Thane contactó a los 5 maestros y anunció la profecía de Greef como una advertencia, afirmando que había tenido su propia visión. 4 de ellos ahora tenían la marca de la muerte, al igual que el propio Padawan rebelde, y que el único maestro que sobreviviera confesaría su terrible crimen. Huyendo de la Orden Jedi, Thane Carrick y la tripulación del último recurso hicieron vida en Banquo, una colonia minera en el margen del espacio de la República. Con los suministros escasos, la tripulación hizo lo que pudo para sobrevivir. Disfrazado de refugiado, Thane fue descubierto por el equipo minero y rogó suministros para su familia. Durante su súplica llegó una transmisión de socorro de la maestra Anilia. Al principio, el equipo minero creyó que se trataba de un truco. Utilizando un truco mental Jedi, Thane convenció a la tripulación de que los mandalorianos estaban atacando y ordenó la evacuación del campamento. El plan tuvo éxito. La transmisión desde Anilia en realidad había sido realizada por Yarael disfrazada. Sin embargo, mientras la tripulación asaltaba los suministros de los campamentos mineros, los mandalorianos realmente atacaron. Yarael fue rodeada por ellos y hecha prisionera. Afectado por la culpa, Camper tuvo que ser sacado de la escena por Thane y LB. Mientras intentaban huir en el último recurso, Thane y Greef intentaron contener a los mandalorianos con lo poco que tenían. Sin embargo, los mandalorianos lograron llegar antes que ellos al último recurso y robarlo. Mientras el único mandaloriano, Roland Dire, intentaba robar el último recurso, Thane, Camper, Greef y LB pudieron saltar a la plataforma de aterrizaje y subir a bordo, mientras la nave despegaba hacia el espacio. Camper logró aturdir a Roland con el bastón de choque de Yarael, mientras que Thane pudo sujetarlo. Aunque Roland comenzó a estrangular a Thane, el Jedi inmediatamente llamó a LB para que lo ayudara. Cuando estuvo encerrado dentro de un compartimento de contrabando, Roland le informó a Thane que necesitaban su ayuda para rescatar a Yarael. Roland informó a los Jedi renegados que el Consejo Jedi de Taris les había trasladado a Coruscant y que Taris estaba sumida en el caos. Thane prometió arreglar las cosas de alguna manera, y cuando se le informó de otros Jedi capturados en la estación Flashpoint, Thane comenzó a idear un plan. Después de llegar a la estación Flashpoint, Roland fingió llevar a Thane como un Jedi capturado a Dingle, mientras que Camper y Greef se escondían en los compartimentos de los contrabandistas de la nave. Roland logró convencer a Dingle de que llevara a Thane de inmediato. Mientras estaba dentro del laboratorio de Dingle, Roland atacó a Dingle y lo encerró en un gabinete de almacenamiento mientras Thane le robaba la armadura. La pareja salió tomando nota deliberadamente de que Thane había fallecido. Thane fue atacado por Yarael, aunque ella retrocedió cuando él se comunicó telepáticamente con ella. Roland y Thane salieron a la superficie de la instalación. LB dejó caer un saco de cargas desde el último recurso, que estaba atracado allí, y con la fuerza Thane colocó las cargas mineras en la base de puntos estructurales clave. Disfrazado de almirante de la República, Greef se puso en contacto con los mandalorianos allí y desencadenó las cargas, alegando que era una trampa de la República. Los mandalorianos se evacuaron inmediatamente, aunque Thane, todavía disfrazado de Dingle, afirmó que quería salvar su trabajo y se fue mientras Roland fue tras él, diciéndole al otro mandaloriano que le informara a Mandalore que había muerto con la instalación. Cuando todos los mandalorianos se fueron, Thane se rebeló. Él y Yarael abandonaron la estación Flashpoint con Roland como polizón. Thane y Greef decidieron dejar a la tripulación de la nave en el planeta Raltir. Como regalo de despedida, Yarael y Camper le dieron a Thane un par único de brazaletes Prick. Mientras estaban en Raltir, Greef contrató a alguien para que les robara un carguero y así poder viajar. Se les ordenó encontrarse con su contacto en la plataforma 223 del puerto espacial local y cuando llegaron una nave los estaba esperando. Antes de que Greef pudiera terminar de negociar con Slisk, el trandosano que había adquirido su nave, aparecieron los verdaderos propietarios obligándolos a despegar prematuramente. Una vez en órbita, los tres se enteraron de que su nave, la pequeña Biboli, era en realidad suministro civil para la flota de la República en órbita alrededor del planeta. Para mantener su cobertura, el Biboli se vio obligado a seguir a la flota liderada por los valientes hasta el planeta Socorro. Cuando llegaron a Socorro, junto con el resto de la flota, Thane y Greef rápidamente desarrollaron una reputación con su restaurante, el pequeño Biboli. Su nave-restaurante fue aclamado como el mejor lugar para comer. Thane tenía otras preocupaciones acerca de que estuvieran con una flota del ejército, ya que eso hacía que la posibilidad de que fueran reconocidos fuera mucho mayor.
Grip descartó sus preocupaciones hasta que terminó la cena, cuando finalmente tuvieron la oportunidad de hablar entre ellos. Después de una acalorada discusión sobre si permanecer en el ejército, Thane salió a tomar un soplo de aire fresco y experimentó una visión de la fuerza en la que los mandalorianos bombardeaban todo el área de preparación del planeta, lo que debía suceder con su llegada a la mañana siguiente. Habiendo previsto este evento, Thane regresó al restaurante e insistió a Grip a comenzar a recoger y salir del planeta lo antes posible. También dijo que no podía acompañarlo porque tenía que hablar con el almirante Saul Karat. Thane se encontraba a bordo de un carguero de la República pilotado por Karr Onasi, a quien había conocido antes de su visión. Le explicó a Karr su historia y cómo él no era un marginal sino un Jedi. Karr Onasi se acordó llevar a Thane al almirante Karat. Desafortunadamente para Thane, Saul Karat lo reconoció inmediatamente como el asesino de Padawans de Taris. Saul Karat rápidamente acusó a Thane de ser un espía mandaloriano a pesar de sus protestas de inocencia en sus crímenes en Taris. Mientras Karat interrogaba a Thane en el puente, las naves mandalorianas abandonaron el hiperespacio y lanzaron misiles nucleares directamente hacia la flota de la República. Thane protestó para alejar a los ejércitos de la República de las ciudades Stereb debido a su visión. Sin embargo, Karat lo ignoró y ordenó a las flotas contrarrestar el ataque. Sin embargo, los misiles se desviaron de la flota y se dirigieron en línea recta. Thane fue sellado en una celda poco después y luego visitado por Karr Onasi. Karr informó a Thane de que habían enviado una advertencia de tornado a 17 ciudades del planeta a pesar de su incertidumbre sobre la inocencia de Thane. Mientras Thane estaba sentado en su celda, los mandalorianos atacaron y abordaron la nave en la que se encontraba, con tropas de choque, masacrando a casi todos a bordo. El almirante Karat, vacilante, ordenó a Karr que llevara a Thane con ellos para ayudarlos a escapar. Gracias a su habilidad con la fuerza, el joven Jedi había quitado los tornillos de las paredes de su celda y pudieron escapar en la nave de Karr. Sin embargo, Karat todavía sospechaba de Thane y de lo que había sucedido en Taris. Mientras Thane se alejaba, Karat le informó a Thane que tenía suerte e inevitablemente se encontraría con su antiguo maestro una vez más. Sin embargo, el rumbo de la nave fue redirigido cuando recibieron una transmisión del Duros Eye Bam. Ella informó a los que estaban a bordo del carguero que el jefe de Adask Corp y amigo de la infancia de Lucien, Arco Adaska, quería reunirse con ellos y que podría tener los medios para poner fin a las escaladas de las guerras mandalorianas. Finalmente Thane abordó la nave de Adaska, en el sistema infestado de Exogol conocido como Omonoth. Allí Thane fue descubierto por su amiga Yarael. Yarael lo besó, aunque solo como un medio para darle a Thane información sobre su situación y la de Camper. Thane fue llevado y encerrado en una celda. Pronto se le unió su antiguo maestro Lucien Drake, quien estaba atado a él mientras estaban custodiados por droides HK-24. A pesar de estar atado a su antiguo maestro, a quien se había comprometido a cazar, Thane y Lucien trabajaron juntos para liberarse mutuamente de sus ataduras. Lucien, sin embargo, intentó matar a Thane después de adquirir su sable de luz, pero los brazaletes de Thane que había recibido de Camper lo protegieron. Lucien acordó arreglar las cosas con Thane después de que trataran con Lord Adaska. Después de destruir a otros droides guardias en la sala de seguridad, Thane y Lucien se sorprendieron al encontrar a Adaska aliándose con Mandalor el Último. Pero las cosas empezaron a ponerse más fáciles para Thane cuando Karr se escabulló y le trajo el sable de luz. Incluso Roland Drake comenzó a ayudar y aceptar rescatar a Yarael. Thane aceptó usar la armadura de repuesto de Roland como disfraz y al hacerlo hizo que Lucien creyera que había estado cerca de Grip durante demasiado tiempo. Lucien expresó su opinión a la que Thane respondió rápidamente que el Sniviano era el mejor maestro que jamás había tenido. Thane y los demás pusieron su plan en marcha. Al regresar a Adaska, Thane disfrazado de mandaloriano empujó a Karr, quien tomó represalias. Thane encendió su sable y destruyó varias de las unidades HK-24 de Adaska cuando Lucien se rebeló. El grupo hizo que pareciera que Adaska estaba trabajando con los Jedi para capturar a Mandalor. Mandalor cayó en la trampa cuando los mandalorianos, las fuerzas de Adaska y las fuerzas de la República lucharon entre sí. Thane logró liberar a Yarael de sus ataduras mientras que se abría camino a través de las unidades HK hacia Adaska. Thane le comunicó a Camper que Yarael fue liberada y tomó el control de los Exogors y de la unidad HK-24 que lo vigilaba. Thane, Yarael, Karr, Alec, Lucien y el almirante Karat lograron escapar del observatorio mientras los Exogor lo devoraban, matando a Adaska, aunque Mandalor logró escapar en su lanzadera. Karr, a pesar de que se le ordenó traer a Thane con ellos, lo dejó escapar con los demás. Camper dejó a LB y llevó el último recurso al espacio salvaje, alejando a los Exogors de la civilización.
Sin embargo, el escape de Thane de Arasaka y Karat duró poco. Mientras le pedía a Yarael que lo acompañara para enfrentarse a sus maestros, Lucien negoció con Thane que los alejaría de la nave si y solo si se entregaba. Thane estuvo de acuerdo, aunque intervino en la oportuna llegada de Momo Wilwa con la captura de Lucien. A bordo estaban los hermanos Momo y el trandosano Sliss, que se creía muerto. Thane, extasiado por ver a Sliss con vida, preguntó quién lo había enviado. Sliss respondió que Mar Hieroglyph todavía estaba vivo y en Taris, liderando la resistencia contra el segundo al mando de Mandalor, Casus Fett. Thane regresó a Taris, donde habían comenzado sus llamados crímenes, solo para encontrar las naves mandalorianas dando vueltas alrededor del planeta. Allí unió fuerzas con los Bek ocultos, ya que Greef estaba con ellos. También conoció a Mission Bao, quien en el futuro sería compañera de Revan. Más adelante, los Bek ocultos se unieron a la resistencia de Taris para hacer frente a la amenaza mandaloriana. Tras una persecución a través de las entrañas de Taris, evadiendo y atacando a los mandalorianos mientras daban paso a la base de la resistencia. En la base, Thane se reunió con Sel Yelaban. Sin embargo, en lugar de ser una cálida bienvenida, ella le apuntó con un desintegrador y le disparó. Aunque el equipo que llevaba lo protegía, aún así lo derribó. Sel le apuntó con su desintegrador mientras Rana Tei, desconocida para ella como una de las conspiradoras en el asesinato de Saad, se rebeló y le ordenó a Sel que lo matara. Del Momo no permitió que le quitaran la recompensa y le dispararan a un antiguo empleador. Greef aprovechó la distracción de Rana y le arrebató el desintegrador a Sel. Más tarde, la Resistencia se enteró de que Casus Fett, que estaba al mando de la fuerza de invasión mandaloriana estacionada en Taris, había colocado su cuartel general en la Torre Jedi abandonada. Luego la Resistencia planeó un asalto a la torre, pero Gorabus no deseaba desperdiciar munición si Fett no estaba allí, por lo que planeó una misión de reconocimiento antes del asalto. Thane se ofreció como voluntario para la misión. Sel también se ofreció voluntaria, alegando que deseaba dejar atrás el pasado. Rana intervino y se ofreció también como voluntaria para acompañarlos, bajo el pretexto de que Sel necesitaba protección de Thane si había caído al lado oscuro y que incluso si no hubiera caído seguía siendo un Padawan incompetente. Si que Thane lo supiera, Rana le mostró a Sel cómo instalar un cristal en el sable de luz de su difunto hermano para que Sel pudiera matar a Thane si fallaba. Mientras Rana Tei se aventuraba en el templo a través de un pozo, Thane se coló en la torre como un mandaloriano y traía a Sel como prisionera. Caminando por el mismo camino que Thane caminó por primera vez cuando fue capturado por Valius Jin, Sel todavía se negó a hablar con Thane y cooperar incluso mientras pretendía ser un prisionero mandaloriano. Los dos discutieron sobre su creencia en Rana y no en él, sacando a relucir sentimientos pasados sobre su relación. Cuando los guardias mandalorianos se dieron cuenta de su llamativa discusión, Sel besó a Thane, alejando al mandaloriano de ellos bajo la noción de que Thane estaba reclutando. Sin embargo, el beso duró poco, ya que Sel le dio un rodillazo a Thane. Thane finalmente le pidió que creyera en él simplemente porque decía la verdad. Una vez dentro del templo, mientras estaba en el nivel de almacenamiento para abrir las rejillas de ventilación y dejar entrar a Tei, Sel comenzó a llevar a cabo los planes de Rana de usar el sable de luz de Shad contra Thane. Sin embargo, Thane comenzó a recordar el pasado y su infancia en el templo, particularmente su amistad con Shad. Sel no se atrevió a asesinar a Thane después de verlo llorar por la muerte de su hermano. Thane continuó hacia las cámaras del consejo justo cuando Rana entró al nivel de almacenamiento a través de los respiraderos. Mientras estaba dentro de las cámaras, Thane se encontró con Gormer, un neocruzado mandaloriano bajo el mando de Casus Fett. Pensando rápidamente, Thane pretendió ser otro neocruzado que buscaba a Fett. Gormer le dijo que Fett ya había ido para atacar a la Resistencia, pero empezó a sospechar de Thane por no saberlo. Fue en ese momento que un sable de luz de hoja verde atravesó el mandaloriano y lo mató. Una Rana Tei visiblemente enojada entró en la habitación con el sable de luz encendido. Ella acusó a Thane de ser un Sith y se negó a escuchar sus intentos de calmarla. Tei atacó a Thane y comenzó el primer duelo de Thane contra un miembro del Covenant. Thane logró evitar a Tei mientras los dos se batían en duelo, utilizando el jetpack de la armadura mandaloriana para evadir sus saltos y cortes. A pesar de la inestable condición mental de Tei y las mejores habilidades con el sable de luz de Thane, obligó al ex Padawan a perder su sable con un corte rápido. Thane rápidamente le disparó con un desintegrador, pero ella bloqueó fácilmente sus disparos y usó la fuerza para arrojarlo contra el techo de cristal y desactivar su jetpack. La enloquecida maestra avanzó hacia el indefenso fugitivo con su sable de luz y el suyo en sus manos. Rana informó a Thane sobre la profecía de los 5.
Zane replicó que la profecía era obviamente sobre los maestros Jedi traidores y malvados que lo perseguían. Cuando Tey estaba a punto de matar a Zane, un sable de luz le atravesó la espalda, con Cell como su portadora. Cell se dejó caer al suelo y finalmente admitió que Zane no mató a su hermano. Los dos se abrazaron mientras Greef y Gadon Zek se abalanzaban para rescatarlos. Cuando estaban a punto de escapar, Rana, herida y al borde de la muerte, se levantó para detenerlos. Se las arreglaron para escapar de ella cuando ella saltó a la azotea, pero por poco esquivó a Zane. Con la llegada de los mandalorianos y los explosivos colocados, Zane ofreció su mano para salvar a Tey incluso después de todo lo que ella le había hecho. Al principio, Tey se negó creyendo que el problema era que ella confesaría al Consejo Jedi que Zane era inocente, pero Zane le dijo que eso no le importaba. Tey, finalmente viendo la amabilidad de Zane, sacó su sable para sacar su mano atascada, pero Greef, que estaba muy por encima de ellos y no escuchó la conversación, pensó que Tey estaba atacando a Zane y detonó las cargas en la torre. Sabiendo que su muerte estaba por delante, Rana le pidió a Zane que le dijera a su maestra, Krinda, que lo sentía. El templo se derrumbó en los niveles inferiores, matando a Rana, una muerte que sentirían sus compañeros miembros del círculo. Cuando Zane y Cell escaparon, Cell se disculpó por hacerle perder la oportunidad de limpiar su nombre. Sin embargo, Zane se alegró de saber que logró sacarle un nombre a Rana, su maestra, Krinda. Después de la muerte de Rana, Zane y Greef abandonaron la resistencia de Taris y viajaron a los bajos fondos. Allí fueron perseguidos por Rakghouls hasta encontrarse con una maestra Jedi llamada Celeste Morne, una agente enviada por el Covenant Jedi para recuperar un antiguo artefacto llamado el Talismán de Carnes Moor. Mientras Celeste ignoraba a la pareja, los dos continuaron siguiéndola con la esperanza de que les proporcionara una ruta fuera del planeta. A través de las conversaciones de Zane y Greef, Morne descubrió que el joven que la seguía era el supuesto asesino de los Padawans de Taris. Si bien creía que era su deber traerlos, le resultaba difícil creer que fueran capaces de matar a cualquiera con la cantidad de ruido que generaban. Las explosiones en los túneles interrumpieron su viaje y los tres cayeron al suelo debido a la excavación de los mandalorianos. Al despertar, el trío se enteró de que los mandalorianos habían descubierto el talismán de Moor y se habían ido. Celeste lo siguió con Zane y Greef tras ella. El trío abordó la embarcación del equipo de excavación dirigido por el antiguo ayudante de Dingle, Full Cipher. Escondidos en los conductos de ventilación de la nave, Zane y los demás escucharon a los mandalorianos discutir su descubrimiento y fueron testigos del poder del talismán de Moor en acción cuando tomó el control de Full Cipher y lo obligó a matar a uno de sus subordinados. Mientras Full Cipher enfermó como efecto secundario, la nave aterrizó en Jebel. Mientras Celeste continuaba su misión, Zane y Greef fueron confundidos con prisioneros destinados a ser entrenados como mandalorianos. Greef se alejó de Zane cuando fueron informados de los planes de los mandalorianos de invadir los mundos del núcleo, comenzando con el planeta indefenso de Alderaan. Zane localizó a Celeste, aunque ella no estaba muy contenta de toparse con él de nuevo, y Greef apareció vestido con una armadura mandaloriana neocruzada. Utilizándolo, Greef logró llevar a Zane y Celeste dentro de la base del planeta, diciéndoles a los guardias que él y Celeste eran Joan y Heti Hierogal, también conocidos como los gemelos tecno-terroristas de Taris. Sin embargo, antes de que se pudiera enviar un mensaje para advertir a la República del inminente ataque a Alderaan, Greef alertó a los mandalorianos cuando su rifle se disparó dentro del túnel, lo que hizo caer a un nivel inferior de la base. Sin embargo, antes de que Zane y Celeste pudieran ser detenidos, los propios guardias comenzaron a sentirse enfermos y se transformaron en Rakghouls. La pareja mantuvo a raya a los soldados transformados, aunque estaban desconcertados por las rápidas transformaciones de los soldados y el hecho de que todavía podían utilizar sus blasters. Por la cantidad de reclutas en las instalaciones, Celeste determinó que era un área de preparación masiva para cada recluta en el borde exterior, lo que conduciría a una infección masiva de la placa Rakghoul si alguna vez se dejaba escapar. Zane y Celeste salieron a buscar una manera de contactar a la República y advertirles sobre la inminente invasión. Celeste tuvo más dudas sobre las historias que le habían contado sobre el supuesto asesinato de los Padawans por parte de Zane, debido a los torpes medios de Zane para escapar por la ladera de la montaña. Mientras Zane informó a Celeste sobre la camarilla secreta formada por Lucien y los otros maestros, también le preguntó sobre el nombre que había escuchado de Rana Tey, Krinda. Celeste negó saber algo, aunque dejó escapar que se llamaba el Covenant, un nombre que Zane no había mencionado cuando reveló el asesinato de los Padawans por parte de sus maestros.
Celeste logró hacer contacto con los Jedi sin que Thane lo supiera, sin embargo llamó a Lucien específicamente. Lucien le ordenó recuperar el talismán y llevarlo a una de las casas seguras de los Jedi y matar a Thane. Más adelante, mientras Thane contactaba con Momo, Celeste sacó su sable y se preparó para matarlo. Sin embargo, Thane le pidió que montara guardia mientras él contactaba a Casus Fett para que detuviera la invasión de Yebel, cesando todos los aterrizajes en el planeta y poniendo en cuarentena a cualquier otra persona de Yebel en sus transportes. Casus dudaba en creerle bajo el supuesto de que simplemente estaba tratando de salvar los mundos de la República. Sin embargo, Thane ofreció que también estaba salvando los mundos mandalorianos porque, a los ojos de Thane, a pesar de ser mandalorianos, también eran personas. Casus cortó las comunicaciones para considerar la solicitud de Thane. Thane partió para encontrar a Greef dentro de la ciudadela, pero fue emboscado por un par de Rakghouls. Lo arrastraron hasta Fulcifer y él inmovilizó a Thane dentro de su laboratorio. Fulcifer comenzó a interrogar a Thane en un intento de conocer los secretos del talismán de Mur. Aunque Thane le dijo que no sabía nada, Fulcifer no le creyó y amenazó con que los Rakghouls lo desgarrarían o lo encerraría en una mazmorra, una que pertenecía al antiguo Lord Sith, Remulus Dreipa. Mientras Fulcifer continuaba amenazándolo, el talismán se separó de Fulcifer y fue tras Thane debido a su sensibilidad a la fuerza. Los Rakghouls de Fulcifer se volvieron contra su antiguo maestro y Celeste intentó quitarle el talismán a Thane, aunque él protestó diciendo que podría detener la fuerza invasora con él. Celeste ordenó que el talismán se acercara a ella e inmediatamente se sintió abrumada por él cuando se adhirió a su cuello. Greef llegó y liberó a Thane de sus ataduras, corriendo en su ayuda, pero ella ya se había dado cuenta de que los Rakghouls no eran un problema para ella, aunque ignoraba lo que significaba para los demás. Rápidamente se hizo evidente de lo que estaba pasando a Celeste. Ella fue corrompida por el talismán y comenzó a enviar a los Rakghouls al ataque contra los mandalorianos en Yebel. Thane estaba consternado por sus reacciones apáticas cuando los Rakghouls destrozaron a los mandalorianos. Comenzó a cuestionar el comportamiento de los Rakghouls y sus nuevas habilidades para operar maquinaria, a lo que Celeste explicó que a través de Mur podía revivir las habilidades conocidas que los seres usaban antes de convertirse en Rakghouls. Cuando Greef fue capturado y llevado ante ellos por un Rakghoul bajo las órdenes de Celeste, reveló que Celeste era un agente del Covenant y de Crinda Drai, la madre de Lucien y la mujer mencionada por Rana Tey, confirmando las sospechas de Thane. Celeste se enfureció con ellos por cuestionar su devoción a la familia Drai y al Covenant. Cuando Celeste estaba a punto de lidiar con ellos dos, Thane le informó que solo estaba ayudando a los Sith, la facción contra la que había jurado proteger la galaxia. Celeste logró liberarse del control del talismán y le pidió a Thane que la matara, sin embargo no pudo y optó por otra solución. Thane llevó a Celeste al laboratorio de Fulcifer para sellarla temporalmente dentro de la mazmorra de Dreipa. Celeste lo hizo de buena gana y le pidió que la llevara al planeta Odrin, el santuario de los exaltados, usando su llave. Ella creía que los investigadores del Covenant expertos en artefactos Sith podrían ayudarla. Antes de sellar la mazmorra, Celeste le ordenó que llegara a Crinda y le contara lo que realmente sucedió en Taris, creyendo que Crinda nunca habría permitido que tal acto ocurriera. Con la influencia del talismán de Mur sellada, los Rakghouls se volvieron unos contra otros y contra Thane. Thane y Greef lograron llegar a un terreno más alto, rodeados de Rakghouls, cuando apareció Momo. Sin embargo, Thane aún no estaba listo para irse, ya que todavía planeaba recuperar a Celeste cuando la flota de Casus Fett llegara al sistema. Si bien Thane creía que estaba aterrizando, dispararon ojivas nucleares a la superficie, destruyendo la ciudadela con Celeste todavía dentro. Thane sintió como si estuviera reviviendo la destrucción de Serroco. Estaba devastado por la pérdida de Celeste, pero se sintió motivado nuevamente para poner fin al Covenant. Thane le preguntó a Alex si podía ayudar debido a su deuda con Flashpoint. Sel le aseguró que todos lo ayudarían. Como primer paso, viajarían a Odrin y usarían la llave que le dio Celeste. Poco después del encuentro con el talismán de Mur, Greef hizo una grabación holográfica que detallaba sus memorias del encuentro con Celeste, principalmente cómo funcionaba la plaga Rakghoul y el talismán. Torció algunos de los detalles para realzar sus contribuciones a los eventos que encontró. Thane vio la oportunidad de usarlo como parte de su plan para ayudar a limpiar su nombre de una acusación en la masacre Padawan de Taris y envió el holograma a Bandar Tokare, el único miembro del Consejo Jedi en el que podía confiar, para que tuviera conocimiento sobre los eventos que realmente sucedieron en Yebel. Para el primer movimiento de Thane en su plan de revelar el Covenant a los Jedi, él y el resto de sus compañeros menos Alec y Sel aterrizaron en Odrin para obtener evidencias de las fechorías del Covenant.
Para comenzar el plan, Thane y Greef se escondieron en el cesto de la ropa sucia de Dell y Dob Momo, mientras Yarael se hacía pasar por Celeste para poder entrar al santuario de los exaltados. Una vez dentro, Thane usó el equipo de grabación de Greef para documentar los muchos artefactos Sith que el Covenant había recuperado y escondido dentro del santuario. Después de un día y medio de procesar los artefactos, Thane descubrió dónde los investigadores del Covenant analizaban los artefactos y fueron testigos de su interés en las habilidades de ellos. Luego decidió que tenían pruebas suficientes para mostrárselas al Consejo. Cuando Thane y Greef intentaron escabullirse del santuario, se encontraron con Feorin Borjak y después de una breve pelea lo inmovilizaron con un sable de luz, aunque él y Greef se vieron obligados a rendirse cuando otros Feorin llegaron y los rodearon. Llevando al dúo a un fortín, Borjak cuestionó las intenciones de Thane y explicó que desde que el miembro del Covenant y asociado en la masacre de Padawan, así como el líder de los Feorin y el maestro Jedi Fel se unieron a la Orden, las costumbres y la forma de vida de los Feorin se habían derrumbado. Cuando Thane le preguntó a Borjak por qué los Feorines todavía consideraban a Fel su líder, llegó el propio exaltado. Los Feorins ataron a Thane y a Greef mientras Fel destruía su equipo de grabación y le daba su informe de la situación a Lucien Drey. Lucien llegó a la conclusión incorrecta de que Thane había matado a Celeste Morne, había tomado el talismán Mur y había ido a Odrin para obtener más artefactos Sith y obtener pruebas para presentar contra el Pacto Jedi. Le ordenó a Fel que estuviera preparado para destruir el santuario de los exaltados con todos los artefactos dentro en caso de que Thane o sus amigos amenazaran con apoderarse de ellos. Fel tenía sus dudas sobre tal acción, pero aceptó fácilmente matar a Thane. Mientras Fel contactaba a Lucien, Thane se acercó a Borjak y los Feorins para convencerlos de que Fel estaba usando a su propia gente y violando tanto las leyes de su planeta como las leyes de la República y los Jedi para promover los objetivos del Covenant, pero se mantuvieron firmes. Mientras Fel liberaba a Thane de sus límites, Fel guardó un momento para burlarse de Thane y tirar su sable de luz como una forma de recordarle la última vez que se conocieron cuando Thane arrojó el sable de luz de Fel. Luego golpeó a Thane en el abdomen como represalia por la muerte de Ranatei antes de sacar su sable de luz para acabar con él. Sin embargo, Borjak le recordó a Fel que de acuerdo con Rim Feorin, dado que Thane había estado dentro del santuario, Fel tenía que vencer a Thane en combate desarmado. Fel consintió a regañadientes, pero mientras estaba distraído, Thane pateó a Fel en el abdomen y agarrando sus tentáculos de la cara, pateó al maestro Jedi en el barro antes de huir. Se las arregló para evitar a Fel corriendo a través de la aldea Feorin antes de que Fel golpeara a Thane con madera proyectada por la fuerza y lo inmovilizara bajo su pie. Justo cuando Thane parecía haber terminado, Borjak llegó para informar que Momo Willywow estaba acercándose a Odrin. Temiendo la advertencia de Lucien de que los amigos de Thane vendrían a asaltar el santuario, Thane se vio obligado a observar cómo Fel activó un detonador que provocó que no solo el santuario sino toda la colina debajo de él explotara, quemando la aldea hasta los cimientos y provocando una onda de choque que expulsó a ambos Jedi del cráter donde una vez estuvo el santuario. Loco de horror por lo que había hecho, Fel culpó a Thane por la devastación y prometió derribar al aturdido fugitivo con su sable láser hasta que se dio cuenta de que todo lo que tenía era un palo, tal como lo había visto en su visión. Greef había cambiado en secreto el sable de luz poco después de que Fel aceptara luchar desarmado. Antes de que Fel pudiera tomar cualquier otra acción, Borjak y los otros Feorins se volvieron contra Fel, poniendo fin a su vida y su gobierno. Más tarde llegó Momo Willywow y Thane se despidió de los Feorin. Borjak encontró el sable de luz de Thane y dijo que reconstruirían lejos de los restos del santuario de los exaltados. Thane estuvo de acuerdo con su plan y creyó que las cosas irían mejor para Borjak y su gente. Sin embargo, Thane ya no tenía pruebas contra el Covenant, hasta que Yarael reveló que los hermanos Momo habían contrabandeado artefactos Sith del santuario a su nave. Con Alec y Sel ya en Coruscant para concertar una reunión con los maestros Bandar Tokare y Brug Lamar del Alto Consejo Jedi, le correspondió a Thane y los demás llegar intactos a la superficie del planeta. Consiguieron llegar después de evitar un bloqueo orbital orquestado por Saul Karat. Greef envió a Slisk a un hotel antes de que el Trandosano pudiera sufrir un ataque de pánico, y a pesar de la oferta de Thane de salir mientras pudiera, se quedó para ayudar a Thane a entregar las pruebas a Tokar y Lamar. Sin embargo, antes de llegar lejos fueron emboscados por el maestro Jedi Shamar del primer círculo de vigilancia del Pacto Jedi y los capturaron. Luego el vidente llevó a la pareja ante el maestro Tokar y Lamar, alegando que los había llevado a enfrentar la justicia y que la forma que tomaría esa justicia dependería de los consejeros.
Shamar pronto confesaría la inocencia de Thane al consejo, quien luego pagó todas las recompensas a cambio de la seguridad de Crinda y de que se le diera inmunidad total al crimen del primer círculo de vigilancia, ya que se había desvinculado del Covenant. Llevó a Thane y Greef a la finca Drey. Como acto para ingresar a la finca, Thane estaba vestido como un personaje Jedi oscuro, similar a un Sith, con contactos visuales, una voz similar a la de un Sith y una réplica del talismán de Mur que contenía su sable de luz y tenía un plan para traer a Crinda a la luz. Fingió haberse pasado al lado oscuro. Pero por dentro, Lucien estaba preparado para matar a Thane de nuevo, solo para que el antiguo mentor de Lucien, Heisen, interfiriese. Con sus planes comprometidos, Thane decidió enfrentar abiertamente al Covenant, manteniendo su disfraz de Sith, fanfarroneando que el talismán hacía que los artefactos Sith cobraran vida. Heisen intentó hablar con Thane y logró acercarse a él, arrebatándole el talismán falso del cuello, que en realidad contenía el sable de luz. En ese momento, la Orden Jedi irrumpió en la hacienda, mostrando a los miembros del Covenant que habían sido revelados. Thane luego dijo la verdad de lo que pasó en Yebel. En respuesta, Heisen emitió la orden Vindicación durante el mismo momento, ordenando al Covenant destruir el Consejo Jedi debido a que había sido infiltrado por los Sith. Le dio a Heisen el mando remoto de las naves de Saul Karat, lo que mató a Shamar y a muchos otros caballeros. Heisen, ahora revelado como un sirviente del lado oscuro, estaba a cargo del Covenant. Cuando el equipo de ataque Jedi liderado por el maestro Brook se vio obligado a retirarse del ataque desde arriba, Lucien le dijo a Thane que Heisen, al igual que los pobres y desafortunados Padawans, también eran Jedis fracasados y le explicó su historia familiar. Al igual que Thane, Heisen fue menospreciado como un estudiante marginal con una serie de fracasos para atrapar a estafadores. A Heisen se le negó la oportunidad de convertirse en caballero Jedi, como presumiblemente le habría sucedido a Thane si el primer círculo de vigilancia no hubiera tenido su visión. A diferencia de Thane, que se mantuvo fiel a la luz, Heisen eligió la oscuridad cuando tuvo la oportunidad de matar a su amigo Barristan Dry. Mientras Lucien intentaba detener a Heisen, el traidor reveló el guantelete de Kresh el joven alrededor de su brazo mecánico y desató su poder sobre Lucien, tirándolo hacia atrás cuando intentó tocar a su antiguo maestro y electrocutándolo cuando intentó atravesarlo con su sable de luz. Thane intentó ayudar a Lucien a librarse de los escombros, pero Lucien lo culpó por no matar a Heisen cuando tuvo la oportunidad antes. Thane protestó diciendo que no sabía quién era Heisen, a lo que Lucien replicó que la incapacidad de Thane para atacar cuando era posible había sido la razón por la que Lucien no lo había recomendado para el título de caballero, lo que enfureció al ex Padawan que había experimentado las consecuencias de atacar sin prestar atención. Mientras discutían, Heisen les dijo que ellos eran las figuras de las profecías de los 5 de Crinda y que Thane era el indicado para la luz. El traidor le dio a Lucien su sable láser rojo, tentándolo a unirse a él. Anilia se despertó en ese momento y salió corriendo a buscar a Crinda. Thane le dijo a Greef que la siguiera y tratara de conseguir la ayuda de Crinda. Lucien, sin embargo, atacó a Thane diciendo que no lo dejaría acercarse a su madre si existía la posibilidad de que la profecía de la luna pícara fuera correcta. Greef siguió a Anilia a la habitación de Crinda. Allí la encontró casi loca y llorando sobre el cuerpo de Crinda en una cápsula de éxtasis. Anilia pensó que estaba muerta, pero Greef reconoció que estaba en éxtasis y la sacó de allí. Durante la pelea se desbloqueó la relación especial de Thane con la fuerza, lo que le permitió golpear a Lucien con un poderoso empujón de la fuerza. Intentó rogarle a Lucien que fuera a ver a Crinda para poder poner fin a la locura, pero Lucien se negó a hacerlo. En ese momento, Greef derribó a Crinda moribunda. Lucien lo arrojó contra una pared y tomó a su madre en sus brazos. Crinda quedó devastada por la muerte de los compañeros de estudios de Thane, especialmente cuando se dieron cuenta de que fueron sus propias enseñanzas las que corrompieron a Lucien hasta el punto de que pudo ordenar tal masacre. Antes de morir, Crinda le dijo a Lucien que se había equivocado al hacerle pensar que era correcto tomar una acción preventiva tan despiadada. Lucien se enfureció cuando Greef, sin darse cuenta, reveló que la había liberado del éxtasis que la mantenía con vida. Lucien, enfurecido, culpó a Greef por matar a su madre, a pesar de que el Sniviano protestó porque la torturaba constantemente en la cámara. Thane encendió su sable de luz y le dijo a Greef que corriera mientras él mantenía a Lucien a raya. Mientras se batían en duelo, Thane le suplicó a Lucien que dejara de pelear y ayudara a detener a Heisen. Lucien, en su dolor, dijo que ya era demasiado tarde para escapar del lado oscuro. Thane replicó enojado que Lucien era y seguiría siendo para siempre una herramienta que otros podían manipular para sus propios fines, lo que tomó a Lucien por sorpresa. Mientras tanto, Greef salió corriendo al balcón de la finca y llamó a Thane. Un repentino empujón de la fuerza lo arrojó del balcón y lo arrojó cerca de los pies de Heisen. Luego Lucien saltó corriendo y saltó hacia el estafador caído.
Zane lo interceptó en el aire y derribó a su antiguo maestro con una patada. Los dos reanudaron su duelo al pie de la estatua de Barristan Dry, intercambiando cortes y bloqueos hasta que uno de los golpes de Lucien golpeó la estatua de su padre, que ya había sido dañada por el bombardeo orbital. Lucien intentó evitar que la estatua cayera, pero cayó sobre él y lo inmovilizó debajo de ella. Zane sorprendentemente aprovechó la oportunidad para apuñalar al indefenso maestro Jedi. Heisen, impresionado, le ofreció a Zane la oportunidad de convertirse en su aprendiz. Zane aceptó a regañadientes, con la condición de que Heisen dejara de bombardear Coruscant, a lo que los Sith accedieron. Mientras se arrodillaba ante Heisen, Zane dijo que estaba teniendo una visión del futuro. Cuando Heisen se acercó, Zane lo agarró del brazo y dijo que Heisen no estaba allí. En un golpe rápido cortó el brazo mecánico con su sable de luz. Un Heisen enfurecido atacó a Zane con un rayo de la fuerza, pero Zane y Greef fueron arrojados repentinamente lejos de las propiedades en llamas. En ese momento Lucien se puso de pie revelando que Zane en realidad no lo había matado. Al revelarle a Heisen que todo el duelo había sido una artimaña para sacarlo de la guarida, Lucien luego usó el mecanismo de control integrado en el brazo cortado de Heisen para redirigir el fuego de la flota de la República hacia la finca. El incendio resultante mató a Heisen y presumiblemente a Lucien. Sin embargo, sin que los Jedis lo supieran, Lucien sobrevivió con la ayuda del guantelete. Zane y Greef aterrizaron en un tanque de lodo al otro lado de Coruscant. Greef no podía creer que Zane y Lucien no le hubieran dejado entrar en el plan. Zane comentó que Heisen nunca le habría creído. Una vez detenida la rebelión del Covenant, la República encubrió el asunto como un ataque terrorista mandaloriano. El sable de luz de Zane se perdió en la explosión en la finca, por lo que lo reemplazó con uno nuevo que contenía los cristales de sable de luz fusionados de sus amigos que habían muerto en Taris. Debido a su participación en detener a Heisen, el Consejo Jedi le ofreció a Zane la oportunidad de regresar a la Orden como caballero Jedi. Zane se negó, diciendo que le debía a Greef la ayuda que le brindó, convirtiéndose en su socio, y que preferiría tratar de ayudar a la gente que concentrarse en los grandes problemas de la galaxia. Poco después de la Operación Vindicación, Zane les dijo a sus amigos que quería ver a su familia y se fue por un mes, presumiblemente a Dantooine. En realidad fundó el proyecto Luna Pícara con las familias de sus 4 amigos Padawans fallecidos. La organización tenía como objetivo ayudar a los abandonados por la Orden Jedi y la República, demasiado ocupada en las guerras mandalorianas. Durante este tiempo, Zane, Slix, Yarael y Roland realizaron misiones menores de piratería y rescate. Un tiempo después, una nave de la República lo buscó para informarle de que los Jedi se habían unido a las guerras mandalorianas. Esto se debió a la aniquilación de la población del planeta Kazar por parte de los mandalorianos. Gracias a Revan, la máscara que encontró y la visión que tuvo, los Jedi se unieron al conflicto. Más tarde Malak apareció para reclutar a Yarael para la causa revanchista. Zane estuvo de acuerdo que sería un gran activo para la causa, pero en ese momento la besó mostrando un afecto más allá de la amistad y diciéndole a Malak que tenía otros planes lejos de la guerra. Yarael le agradeció por su rapidez de pensamiento, aunque estaba confundida acerca de sus motivaciones para intervenir. Zane le explicó que ella no solo le había ayudado a huir del Covenant, sino que también le había dado tiempo para prepararse para el Covenant cuando estuviera listo, para demostrar su complicidad en la masacre Padawan. Entonces decidió hacer lo mismo con Yarael para ayudarla a rechazar a Marak, quien según Zane regresaría para intentar reclutarla de nuevo en el futuro. Una de sus últimas misiones fue la de acabar con la organización esclavista Crisol, que esclavizó a Yarael. Tras esto, Dingol volvió a aparecer en escena contando que Yarael era fruto de experimentos para crear niños sensibles a la fuerza. Tras una serie de eventos, Zane y su grupo pusieron fin a su vida. Tras esto, Zane consideró seguir ayudando en el proyecto Luna Pícara, ayudar a los Jedi a enseñar a los estudiantes de recuperación, ayudar en las guerras mandalorianas o simplemente relajarse con su moto deslizadora. Aunque sus opciones de futuro variaban mucho, podría afrontarlas con un compañero a su lado, pues él y Yarael finalmente comenzaron una relación. Personalidad y rasgos. Como Padawan, Zane demostró estar muy dedicado a los objetivos de la Orden Jedi, como lo demuestran sus tenaces e infructuosos intentos de llevar a Hero Greef ante la justicia. Sin embargo, se sentía bastante inseguro acerca de su lugar en la Orden. Reconoció que estaba muy por detrás de sus compañeros Padawan en su entrenamiento y temía no alcanzar el título de caballero. Estaba tan seguro de su destino que hizo planes para iniciar una relación con Sel Yelavan después de que fracasara. Incluso después de ser acusado de matar a sus compañeros Padawans y huir, Zane se mantuvo fiel a los ideales de la Orden, como el autosacrificio.
También es destacable que Zane, a pesar de haber participado en muchas batallas durante su exilio, no había matado directamente a nadie. Después de que Celeste Morne le pidió que la matara, para liberarla del control de Talismán de Moore, Zane no pudo decidirse a realizar dicho acto y encontró otra solución que no resultaría en su muerte. A pesar de participar en duelos con 2 maestros Jedi del Covenant, no fue responsable de sus muertes finales. En el caso de Rana Tey, intentó salvarle la vida a pesar de que ella intentó asesinarlo poco tiempo antes. Otro caso es el que Zane intentó salvar la vida de sus enemigos fue cuando notificó a Casus Fett sobre el brote de la plaga Dragul entre el ejército mandaloriano que se movilizaba en Yebel y le aconsejó que dejara de aterrizar en el planeta naves para evitar que más mandalorianos sucumbieran a la enfermedad. Después de los eventos de vindicación, Zane adquirió más confianza en su habilidad con la fuerza. Ya no se abstenía de una batalla, especialmente cuando se trataba de rescatar a sus amigos. Su confianza también se manifestó de otras maneras. Anteriormente había recibido 2 besos, ambos destinados a transmitir información o mantener una tapadera. Sin embargo, cuando Yarael dudaba en unirse a Malak y los revanchistas, Zane tomó la iniciativa y la besó para hacerle saber a Malak que lo seguiría a él y a la tripulación. Poderes y habilidades. Cuando fue aceptado por primera vez en la Orden Jedi, Bandar Tokare pensó que Zane solo poseía una habilidad marginal en la fuerza. Sin embargo, Bandar notó la habilidad natural del joven para formar amistades cercanas con sus compañeros de entrenamiento y esperaba que la iniciación ayudara a que esta habilidad creciera. Zane poseía un poder destructivo aleatorio que se refería a su tendencia a causar estragos accidentalmente, así como a su reputación como Padawan incompetente. A pesar de su torpeza e ineptitud como aprendiz Padawan, Zane tenía una habilidad natural para formar vínculos con las personas, lo que significa una poderosa conexión con la fuerza viva. Además, Zane era muy propenso a la visión, siendo capaz de predecir el futuro con gran precisión. Esto también significaba una conexión con la fuerza unificadora, pero a diferencia de sus maestros que deliberadamente inducían sus visiones para conocer el futuro, Zane, que había visto de primera mano con qué facilidad se podían malinterpretar las visiones, creía que las visiones espontáneas eran las más confiables. Se pensaba que era una conexión extraña con la fuerza viva, una que le permitía volverse más fuerte como resultado del fracaso. Zane pudo usar esto para desatar un poderoso empujón de la fuerza contra Lucien. No fue hasta la breve conversación de Zane con Greef antes de llegar a Osadia que reveló la extraña naturaleza de sus habilidades en la fuerza, discapacidades de aprendizaje como él lo expresó. Mientras que otros usaron la fuerza para lograr los resultados deseados como levantar una copa de vino con telequinesis, Zane no logró producir el resultado más deseable, ya que literalmente derramó su copa. Greef le iluminó que si bien la fuerza no le ofrecía un mazo ganador, el juego en sí era justo y lo único que importaba era cómo lo jugaba. Más tarde, Zane utilizó este hecho para contrarrestar el agarre de fuerza de Gurik, lo que resultó que Chantic y él se mataran entre sí. A pesar de las fortalezas de Zane en la fuerza, tuvo poco éxito cuando se vio obligado a luchar con sables de luz. Cuando luchó contra la maestra Rana Tey del Pacto Jedi fue derrotado a pesar de utilizar un jetpack. Su pelea con Fen, a pesar de no usar un sable láser, casi termina con la muerte de Zane hasta que Borjak y el pueblo Feorim pusieron fin a la vida de Fel. Uno de los únicos duelos con sable de luz en los que Zane pudo defenderse, el duelo con Lucien Drey, resultó ser solo una artimaña para que Zane se ganara la confianza de Heisen. La habilidad de Zane en la fuerza mostró una marcada mejora después de que limpió su nombre y se asoció con Greef. Durante su lucha para liberar a los esclavos mineros de cometas en el cúmulo Kornak, Zane usó la fuerza para levitar a casi 80 mineros lejos de un cometa que se desintegraba rápidamente. Más tarde desarrolló la técnica de sigilo de la fuerza que empleó para ocultar su presencia. Bien, si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un like, un comentario y suscribiros. No olvidéis tampoco compartir el vídeo con más Padawans. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.